Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 201. Nuevos rencores, viejos odios. Eres tú. Cuando Yuga apareció, el entrenador Scorupi lo reconoció al instante. Era el miserable niño que le había arrebatado el objetivo de su misión y le había causado pérdidas significativas a su grupo la última vez. ¿Lo conoces?, susurró el entrenador Seba-Hyper que estaba a su lado. Él es quien nos quitó el Absol que perseguíamos la última vez, explicó el entrenador Scorupi. Ah, ¿con qué es él? Hoy no podemos dejarlo ir. Es la oportunidad perfecta para recuperar a Absol. El entrenador Seba-Hyper entrecerró los ojos y dijo con un tono malicioso, acorde con su apariencia siniestra, lo que lo hacía bastante intimidante. Al oír esto, Yuga sonrió y dijo: hoy en día, no es tan fácil para nadie irse. El entrenador de Scorupi se burló. Mocoso, ¿no has olvidado cómo te ganamos sin sudar la última vez? Hoy nadie vendrá a rescatarte. Al escuchar al entrenador Scorupi mencionar el incidente de la última vez, Yuga sintió una oleada de frustración. Si bien su falta de fuerza era un inconveniente, hoy era diferente. HMPH, no subestimes a los demás solo porque no los has visto en unos días. Después de hoy, lo sabrás. Se burló Yuga. Una luz roja brilló y Absol apareció junto a Yuga. Mientras tanto, los dos oponentes también liberaron sus Pokémon, un Scorupi y un Seba-Hyper. Absol, hoy saldaremos cuentas nuevas y viejas. Dalo todo. Le dijo Yuga a Absol. Absolutamente. Absol miró fijamente al Seba-Hyper que estaba no muy lejos y emitió un rugido bajo en respuesta. Empecemos. Florges, campo de hierba. Flores. A la orden de Yuga, una densa luz verde entró, trayendo consigo la fragancia de la hierba. El entorno, que ya era un campo de hierba, se volvió aún más vibrante y vivo. Al ver a Yuga actuar, los oponentes inmediatamente dieron órdenes a sus Pokémon. Scorupi, Pin Misil. Seba-Hyper, carga tóxica. Misiles de punta morada y un veneno morado intenso se dispararon hacia Florges, pero Florges, que acababa de activar el campo de hierba, no pudo esquivarlos a tiempo. Sin embargo, Absol se interpuso frente a Florges, lanzando un rugido furioso al acercarse los ataques. Al extenderse el rugido de Absol, emanaron ondas de energía negra, disipando los misiles y el veneno en el aire. Esta técnica de rugido era un movimiento que Absol había aprendido recientemente, específicamente para situaciones como esta. Aunque no era particularmente potente, al ser un movimiento especial basado en el sonido, tenía una amplia gama de aplicaciones. El entrenador Scorupi no esperaba que Yuga y Absol progresaran tanto en tan solo unos meses. Enfrentarse a él y a Absol ahora estaba resultando ser más difícil de lo que habían anticipado. Mientras los oponentes seguían aturdidos, Yuga no dudó. Florges y Absol lanzaron de inmediato sus siguientes ataques. Florges atacó rápidamente con dos látigos de Bit, tirando del Scorupi desde la distancia y atándolo fuertemente. Mientras tanto, Absol, preparado de antemano, realizó un asalto repentino, estrellándose con precisión contra el Scorupi y provocando un grito de dolor. Posteriormente, Florges ejecutó una elegante parábola, arrojando al Scorupi sobre la espalda del Seba-Hyper, lo que provocó que éste se mareara. Perfectamente coordinados, Florges y Absol completaron sus acciones con tanta fluidez que los oponentes ni siquiera habían recuperado el sentido. Scorupi, usa acupresión. Al ver que su equipo sufría repetidamente reveses, el entrenador Scorupi decidió utilizar la acupresión. Absol, para. Al escuchar la orden de Yuga, un colosal psicocorte apareció y rápidamente cortó hacia el Scorupi, que estaba usando acupresión. Seba-Hyper, enrosque. Al ver el psicocorte dirigido a Scorupi, el entrenador Seba-Hyper rápidamente enroscó todo su cuerpo, bloqueando el psicocorte de Absol. Scorupi, continúa usando acupresión. Yuga se dio cuenta de que dejar que al Scorupi usaran la acupresión libremente sería desastroso, por lo que ordenó a Florges y Absol que intervinieran. En consecuencia, Florges usó hoja mágica, y el psicocorte de Absol apuntó al Scorupi usando acupresión nuevamente. Seba-Hyper, bloquéalo con enrosque. Tras usar enrosque 2 veces, el Seba-Hyper se volvió bastante resistente. A pesar del daño recibido por la hoja mágica de Florges y el psicocorte de Absol, seguía listo para el combate. Además, usar enrosque 2 veces había mejorado significativamente tanto su ataque como su defensa. Yuga estaba algo desconcertado. Aprender enrosque normalmente requería que un Pokémon tuviera un nivel relativamente alto.
Este Sevaíper claramente no cumplía los requisitos. Scorupí, corte. Mientras Florges y los demás todavía estaban enfrascados en un enfrentamiento con el Sevaíper, el Scorupí se había acercado rápidamente a Absol y lo golpeó con un poderoso corte. Absol, sorprendido, fue alcanzado por el repentino ataque y cayó al suelo. La velocidad y el ataque del Scorupí habían aumentado notablemente. Efectos de los dos movimientos de acupresión. Afortunadamente, los efectos del campo de hierba de Florges todavía estaban en juego, lo que permitió que las heridas de Absol se curaran rápidamente. Al ver que Absol recibía un golpe, Yuga se frustró un poco. ¿Esta es tu idea de fortalecer? Absol, danza de espadas repetidamente. Florges, cubre a Absol. Al escuchar la orden de Yuga, un círculo de espadas de energía azul apareció alrededor de Absol, girando rápidamente. Tanto al Scorupí como al Sevaíper intentaron intervenir, pero al Scorupí se vieron obstaculizados por la hoja mágica de Florges. A pesar de la velocidad de Scorupí, el efecto de seguimiento único de la hoja mágica de Florges interceptó constantemente sus movimientos. El Sevaíper, con heridas más graves, tenía una movilidad ligeramente limitada. Sin embargo, usaba constantemente sus ataques venenosos contra Florges, causándole graves problemas, ya que se encontraba en desventaja debido a su tipo. Afortunadamente, las habilidades de control de Florges eran robustas. Usó hoja mágica y látigo cepa con eficacia, logrando resistir hasta que Absol completó 2 movimientos de danza espada. Justo cuando Absol terminaba su segunda danza de espadas, Florges recibió la señal. Los 2 látigos cepas, semejantes a ágiles tentáculos, lanzaron al instante al corpulento Sevaíper hacia Absol. Ante los ojos aterrorizados del Sevaíper, Absol utilizó un golpe bajo para rematarlo. Florges inicialmente había tenido la intención de utilizar la misma estrategia contra al Scorupí, pero estos lograron evadirla hábilmente. Sin embargo, después de escapar por poco del látigo cepa de Florges, Scorupí no pudieron evitar el ataque rápido de Absol. Derribado por el ataque rápido de Absol, el Scorupí fue rápidamente atado por el látigo de Bi de Florges. Posteriormente, los numerosos psicocortes de Absol llovieron sobre él. Solo se puede decir que la coordinación entre Absol y Florges fue increíblemente perfecta. Al ver a sus Pokémon derrotados, el primer instinto de los oponentes fue huir. Sin embargo, Yuga liberó rápidamente a un Chimecho, usando su poder psíquico para atraparlos a ambos e impedirles escapar. Mirando al inmóvil Sevaíper en el suelo, Yuga le preguntó a Absol. Absol, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecho? Absol asintió. Aunque su expresión no era muy clara, Yuga sabía que estaba definitivamente complacido. Capítulo 202. Pasar la pelota. Después de detener a los 2 individuos, Yuga recuperó las Pokéballs que contenían a Scorupí y Sevaíper y devolvió los Pokémon a sus respectivas bolas. Además, encontró una Pokéball que contenía un Houndoom en cada uno de ellos. ¿Qué quieres? Le preguntó el entrenador de Scorupí a Yuga. ¿Qué quiero? ¿Por qué no me dices qué quieres primero? Habla, ¿por qué capturaste a Absol? Yuga pateó al entrenador de Scorupí, quien se había atrevido a preparar una emboscada contra él. Su audacia era exasperante. Al escuchar las palabras de Yuga, el entrenador de Scorupí inmediatamente se quedó callado, negándose a decirle una palabra. Si no habla, tú tampoco. Yuga se volvió hacia el entrenador del Sevaíper tras ver al entrenador del Scorupí actuar como una mula testaruda. ¿Capturar un Pokémon? ¿Para qué será? Para domesticarlo, claro. El entrenador del Sevaíper era mucho más astuto que el del Scorupí, e incluso inventó una excusa. Sin embargo, Yuga claramente no se la creyó y le dio una bofetada. Pórtate bien, no me hagas bromas. Tú. El entrenador del Sevaíper no esperaba que Yuga actuara de inmediato ante su amenaza. Su rostro se puso rojo y se quedó sin palabras de ira. Si no quieres hablar de Absol, dime, ¿para qué son estas cuentas? Yuga abrió la caja que les había confiscado a ambos, y encontró 4 cuentas brillantes y relucientes. Curiosamente, estas 4 cuentas eran bastante atractivas, con los colores de Bibillón. Brillaban a la luz del sol, sin perder el encanto de las piedras preciosas. Sin embargo, el material seguía siendo un misterio. Al ver las 4 cuentas, las expresiones de los 2 individuos cambiaron, pero ninguno de ellos habló. Parece que estás decidido a no hablar hoy. Yuga cerró la caja y la guardó. Yuga los miró fijamente, sintiéndose un poco impotente. No era experto en métodos de interrogatorio coercitivo, así que ¿cómo iba a obligarlos a soltar la sopa? No podía simplemente golpearlos, ¿verdad? Tras pensarlo un poco, Yuga hizo que Florges los colgara boca abajo de un árbol con su látigo de vid.
Quería que experimentaran lo que se sentía al sentir la sangre subiéndoles a la cabeza. Sin embargo, a pesar de estar en esa incómoda posición, los dos permanecieron en silencio sobre Absol y las cuentas. No malgastéis vuestro esfuerzo, no os lo diremos, afirmó el entrenador de Scorupy. Así es, nuestros grandes ideales están más allá de la comprensión de la gente común como tú, añadió el entrenador de Seviper. En serio, ¿qué ideales tan grandiosos? ¿No están invocando a Groudon para destruir el mundo? Y hablan de ello como si fuera algo noble. Claramente, Maxi les ha lavado el cerebro. ¿Quién sabe qué estarán pensando? ¿Como si expandir la superficie terrestre mejoraría el mundo? Es un completo disparate. Era innegable que las ideologías de estos fervientes extremistas terrestres y oceánicos eran increíblemente difíciles de comprender. Yuga no podía comprender cómo Max y Archie les habían lavado el cerebro, volviéndolos tan incondicionalmente obedientes. Yuga luego intentó varios métodos para obligarlos a hablar, como usar hierba para hacerles cosquillas en los pies o hacer que Florges los azotara con su látigo de vid, pero ellos resistieron obstinadamente cada prueba. Yuga no sabía qué sería efectivo y, al final, se rindió. Quizás, en el corazón de estas personas, la fe lo superaba todo. Sin embargo, ¿cómo debería lidiar con estos dos? Yuga estaba desconcertado. ¿Debería matarlos? Yuga nunca había matado a Ana y le resultaba difícil dar ese paso. ¿Debería entregarlos a la policía? No parecía haber ninguna razón legítima ni pruebas que los acusaran de delito. ¿Debería liberarlos? Eso tampoco funcionaría. Podrían volver a causar problemas en el futuro. ¿Qué debía hacer? Solo pensarlo le daba dolor de cabeza. De repente, a Yuga se le ocurrió una idea. No podía dárselos a la oficial Henry, pero sí al señor Norman. El equipo Magma era similar en naturaleza al equipo Aqua, y ahora que este había sido expuesto a la liga, era una buena oportunidad para que el señor Norman investigara a fondo al equipo Magma. Esto evitaría que causaran más problemas. Mientras Yuga le explicara la situación al señor Norman, estaba seguro de que el señor Norman llevaría a cabo una investigación exhaustiva. Entonces, Yuga hizo que Absol los dejara a ambos inconscientes y luego marcó el número del señor Norman. La llamada se conectó y la voz del señor Norman llegó desde el otro extremo de la línea. Hola, Yuga, ¿hay algo que necesites en este momento? Señor Norman, es así, así pues, Yuga procedió a explicar toda la secuencia de eventos. Cómo se encontró con el equipo Magma por primera vez en el túnel Ferbergal mientras perseguía a Absol, cómo el equipo Magma lo atacó posteriormente, e incluso adornó la historia añadiendo la parte sobre el deseo del equipo Magma de capturar a Groudon. Enfatizó que había escuchado estos detalles sin querer. Por supuesto, Yuga no había oído nada de esto del equipo Magma. Simplemente intentaba llamar la atención del señor Norman. Aunque Yuga no había oído estos detalles específicos del equipo Magma, la situación general era precisa, y el proceso por el que se enteró no era relevante, ¿verdad? Tras escuchar la explicación de Yuga, el señor Norman se quedó pensativo un momento antes de decir. De hecho, yo también he notado esta organización recientemente. Señor Norman, ¿usted también lo ha notado? Preguntó Yuga, sorprendido. No conozco los detalles, pero tras el incidente con el equipo Aqua, empecé a prestar atención a esta organización. Su formación y su gestión de los asuntos son bastante similares a los del equipo Aqua. Ambas organizaciones eran discretas antes del incidente del equipo Aqua. Sin embargo, tras este, comencé a sospechar de esta organización debido a su modus operandi similar. Al principio, pensé que podrían ser dos ramas de la misma organización, pero parece que no es tan sencillo. Yuga pensó para sí mismo que no solo no eran la misma organización, sino que eran archienemigos. Sin embargo, Yuga no dijo nada innecesario. Al fin y al cabo, menos es más. No quería convertirse en sospechoso. Déjenme este asunto a mí. Informaré a la agente Henry de la policía local. Detendrán a estos dos individuos y luego los trasladarán a Ciudad Petalia. Investigaré personalmente este asunto, declaró el señor Norman por teléfono. Al colgar, Yuga sintió un gran alivio. Estos dos personajes problemáticos por fin tenían un destino, y ya no necesitaba pensar en cómo lidiar con ellos. Entonces, Yuga llamó a Absol y Florges y les pidió que llevaran a los individuos inconscientes de regreso a Pueblo Verdegal usando poderes psíquicos. La policía de Verdegal llegó puntualmente. Yuga regresó a la guardería Yoyo con los dos individuos, y poco después llegó la agente Henry con su equipo. Tras explicarles la situación, se los llevaron. Capítulo 203. La invitación de Reggie. Yuga observó cómo la oficial Henry se llevaba a los dos individuos, pensando. ¿Expuse demasiado al equipo Magma y al equipo Aqua?
Espero que la liga no los aplaste antes de que tuvieran la oportunidad de desarrollarse por completo, pero, claro, quizá fue mejor que los detuvieran. El mundo estaba bastante bien así, y no había necesidad de problemas innecesarios. ¿Quiénes eran esos dos? ¿Por qué les diste una paliza tan brutal? De repente, la voz parlanchina de Chatot resonó, sobresaltando a Yuga. ¿Podrías dejar de ser tan astuto? Yuga levantó la mano y le dio un golpe. ¿Cómo te atreviste a salir del ecoparque? ¿No le tienes miedo a Cthulhu? ¿De qué hablas? Nunca le he tenido miedo. Replicó Chatot a la defensiva, con sus ojitos moviéndose rápidamente por el nerviosismo. Me quedé en el ecoparque no porque tenga miedo. Es porque Sueyou necesitaba mis consejos sobre cómo enamorar. Tenía que darle algunos consejos. ¿En serio? Eres tan considerado. Por supuesto. Bajo la mirada escéptica de Yuga, Chatot afirmó. Es raro encontrar un pájaro tan cariñoso como yo. Te lo digo, estás a punto de ser padre. ¿No puedes ser más confiable? Dijo Yuga con un suspiro. No soy confiable, pero ¿no eres tú lo suficientemente confiable? Dijo Chatot con indiferencia. Puede que sea confiable, pero ¿cuál es mi relación con tu hijo? Cariño, no digas eso. Dada nuestra relación, mi hijo también es tuyo. Yuga se exasperó con sus palabras y decidió no continuar la conversación. Estaba a punto de irse cuando la voz de Chatot volvió a llamarlo. Oye, no te vayas. Todavía no he terminado de hablar. Oí que planeas un viaje. Llévame contigo. Yuga se dio la vuelta y preguntó. ¿Por eso saliste hoy? ¿Quién te dijo que me voy de viaje? Bueno, de verdad necesito que alguien me lo diga. Florges, Absol, todos lo saben. Escúchenme con calma, escúchenme con calma. Chatot sonrió con picardía. ¿Estás escuchando a escondidas las conversaciones de la gente? ¿Qué escuchas? Tus palabras son muy duras. Casualmente las escuché, casualmente. Chatot puso cara seria a propósito. ¿Todo esto solo para evitar Noctowl? ¡Qué tontería! Chatot voló rápidamente, intentando taparle la boca a Yuga con sus alas. Solo quería relajarme un poco, relajarme. ¿Cómo podría evitar a la adorable Kitty-chan? Le eché un vistazo por allá. Chatot miró hacia el árbol del clima, aliviado de que Noctowl no los hubiera visto, y suspiró. Yuga lo miró intentando mentir con los ojos abiertos y sin palabras. Llevarte conmigo es imposible. No quiero que tu esposa me cuelgue y me golpee. No menciones siempre a mi esposa. Mi amada eres tú. Por mi profundo amor por ti, llévame contigo. Suplicó Chatot con tristeza. En ese caso, estoy aún menos inclinada a aceptarte. Si lo hiciera, tu esposa pensaría que nos fugamos, y si se enterara, podría destrozarme. Dicho esto, Yuga ignoró a Chatot y se marchó. Hablando del próximo viaje de Yuga, es necesario mencionar a Rei, quien estaba en el lejano Sinnoh. Recientemente, la conferencia del Lirio de los Valles se iba a celebrar en Sinnoh, y Rei participaba en la competición. Así que invitó a Yuga a ver su partido. Si la invitación hubiera sido de otra persona, Yuga la habría rechazado sin dudarlo. Viajar hasta Sinnoh solo para ver un partido que no tenía nada que ver con él no valía la pena. Sin embargo, como Rei era uno de los dos amigos de Yuga, finalmente decidió aceptar la invitación y animarlo. Yuga sabía que, en el futuro, Rei heredaría la guardería de su abuelo. Oportunidades como participar en una competición de tal magnitud serían escasas. Yuga esperaba que Rei no se arrepintiera. Florges, Absol, Chimeco y Bibillón sabían que Rei había invitado a Yuga a Sinnoh. Sin embargo, no esperaba que ni siquiera el entrometido Chatot se enterara. Pero Yuga no tenía intención de llevarse a Chatot. El pájaro torpe no sería de ninguna ayuda, y no pararía de parlotear. En lugar de cargar con esa carga, Yuga prefería llevarse a Ivy, quien incluso podría completar una misión. Yuga se había llevado bastante bien con Ivy últimamente, pero aún no había señales de evolución. Antes de partir, Yuga reunió a Audino y le confió las pociones de reparación genética pequeña preparadas. Le indicó que administrara las dosis especificadas a los huevos Pokémon no eclosionados todos los días. Además, Yuga también compartió con Audino el método para crear las pociones de reparación de genes pequeños. Esto era una precaución por si las agotaba y no podía regresar a tiempo. Tendría que confiar en Audino en tal situación. Para este viaje a Sinnoh, Yuga no planeaba llevar consigo a Audino, Gran Flygon ni a Leinun. Además de sus 4 Pokémon de combate principales y Eevee, decidió llevar consigo a Ninetales, Houndoom y Honchkrow. Estos 3 Pokémon no se habían aventurado mucho desde que empezaron a seguir a Yuga. Él quería darles la oportunidad de relajarse y experimentar el mundo más allá de su vida cotidiana.
En cuanto al perseguidor de Onchikrow, Sueyou, Yuga no tenía intención de traerlo. Sueyou era demasiado apegado a Onchikrow y Yuga pensó que era mejor darle espacio. A Yuga no le importaba que Sueyou persiguiera a Onchikrow, pero ser demasiado apegada no era lo ideal. A veces, crear un poco de distancia podía aumentar la atracción. Actualmente, Audino ocupaba el cargo de gerente de la guardería. La guardería dependía en gran medida de él para sus operaciones. Por otro lado, la Inun actuaba como puente de comunicación entre el ecoparque y el resto de los miembros de la guardería. Por lo tanto, Yuga tuvo que renunciar a la idea de llevar consigo a estas dos figuras clave. En cuanto a Gran Flygon, prefería quedarse en casa. Sentía que tomar el sol y dormir eran las actividades más placenteras. Prefería no vagar innecesariamente, sobre todo si es molesto Greninja estaba cerca. Sin embargo, tras considerarlo detenidamente, Yuga decidió llevar consigo a Snorlax. Tener un Pokémon formidable a su lado le proporcionaba una sensación de seguridad. Al final, al contar, Yuga se dio cuenta de que llevaba una buena cantidad de Pokémon. 9 en total. Tuvo suerte de no ser un entrenador recién registrado en la liga, ya que estos entrenadores no podían llevar más de 6 Pokémon a la vez durante los 2 primeros años de su carrera como entrenadores. La liga estableció esta regla para garantizar que los entrenadores novatos, sin suficiente experiencia, no tuvieran dificultades para cuidar varios Pokémon simultáneamente. Sin embargo, para los entrenadores independientes, las reglas eran diferentes. Incluso si te convertías en entrenador ayer mismo, podías poseer 100 Pokémon, y la liga no intervenía. Capítulo 204. Florges como objetivo. Tras recibir la invitación de Rey, Yuga se tomó 3 días antes de partir. Aún tenía tiempo de sobra, así que se aseguró de que todos los asuntos de la tienda estuvieran debidamente resueltos antes de partir. Yuga no necesitaba preocuparse mucho por la situación actual de la guardería Yoyo. Audino gestionaba la situación general del ecoparque. En la antigua tienda, Windy y Suzuki Koen se encargaban de las tareas tanto online como offline. En la nueva tienda, Arata Sena se centraba en la venta de huevos Pokémon, mientras que Misaki se encargaba de la elaboración de Pokéblocks. Todo estaba perfectamente organizado. A diferencia de su viaje anterior a Johto, esta vez Yuga optó por un vuelo a Sinnoh en lugar de un barco. El pueblo de Verdegal estaba en las afueras, pero era relativamente pequeño. Yuga decidió ir caminando directamente. Durante su viaje, Yuga sintió de repente que algo lo seguía. Al darse la vuelta rápidamente, vio una figura colorida que se escabullía entre los arbustos cercanos. Yuga no necesitó más explicaciones. ¡Sal! Ya te he visto, gritó Yuga hacia los arbustos. Sin embargo, la criatura dentro de los arbustos no salió. Impaciente, Yuga se acercó, despejó la maleza y sacó a Chatot. Ya te he visto, ¿por qué esconderte? Regañó Yuga con irritación. Jejeje. Creí que intentabas engañarme. Chatot agitó sus alas, intentando liberarse del agarre de Yuga. ¿No te dije que no vinieras? ¿Cómo es que me buscaste a escondida? ¿Lo sabe tu esposa? Preguntó Yuga, enfadado. La andanada de 3 preguntas de Yuga dejó a Chatot desconcertado. Claro que no puedo decírselo, si no, ¿por qué te seguiría? ¿Y dijiste que no estás aquí para evitar a tu esposa? Mírate ahora. Yuga lo miró con desdén. Está bien, deja de regañarme. Vámonos ya, dijo Chatot con un tono de alivio al recuperar su libertad. Al ver que lo había seguido hasta aquí, Yuga decidió no ahuyentarlo y continuó su viaje. Sin embargo, Yuga y Chatot no habían caminado mucho cuando un automóvil negro se detuvo. Al poco rato del coche aparecieron 2 personas. Un hombre y una mujer. El hombre era de mediana edad y tenía un ligero sobrepeso y poco pelo en la parte superior. La mujer, que vestía una cazadora completamente negra y gafas de sol negras, tenía el pelo de color blanco plateado. Chico, he oído que tienes un Pokémon llamado Florges. Dámelo. Dijo la mujer, claramente la líder del dúo. Cazadora J, eres tú. Yuga no pudo evitar exclamar mientras miraba a los 2 que tenía delante. ¿Cazadora J? ¿Te refieres a mí? ¡Qué buen nombre! Quizás me cambie el nombre a Cazadora J en el futuro. J. Es un nombre fantástico para una cazadora Pokémon como yo, dijo la mujer con alegría. Yuga estaba completamente confundida. ¿No era Cazadora J? ¿La confundió con otra persona? Pero así era exactamente como se veía Cazadora J. No podía ser que su nombre hubiera cambiado, ¿verdad? ¿Le puso un nombre nuevo sin querer? La cazadora J actual parecía tener más o menos la misma edad que Steven y su grupo, unos 20 y pocos años. No parecía muy distinta de la cazadora J original que Yuga recordaba.
Estaba segura de no haberla confundido. Dada tu habilidad para nombrar, entrega a Florges y te dejaré ir sano y salvo, afirmó Cazadora J. ¿Quiénes son? Márchense si saben lo que les conviene. No es fácil meterse con nosotros. Antes de que Yuga pudiera hablar, Chatok comenzó a graznar. En ese momento, Yuga sintió que esa ave ingenua había perdido el juicio. ¿Acaso creía que la Cazadora J era una persona común y corriente? Era la única antagonista real que recordaba de la serie, despiadada tanto con Pokémon como con humanos. Oh, mira, es un Chatot hablador. Parece que también podría ser un producto valioso. Cazadora J miró a Chatot con interés. Bajo la mirada de Cazadora J, Chatot tembló involuntariamente y tartamudeó. ¿Qué quieres? Yuga sabía que las cosas no podían terminar bien hoy. Cazadora J no lo dejaría pasar ileso, y no podía rendirse obedientemente a Florges. En silencio, Yuga liberó a Florges, Absol y Chimecho. Chimecho, durante la batalla, asegúrate de usar pulso curativo para apoyar a Florges y Absol. Puede que no tenga tiempo de darte instrucciones más tarde, le indicó Yuga a Chimecho con antelación. Controlar dos Pokémon a la vez ya era el límite de Yuga. Así que, como Chimecho se centraba exclusivamente en el apoyo, Yuga solo podía esperar que se adaptara por sí solo. Kimecho, Kimecho. Chimecho pareció percibir la gravedad de la situación y asintió con firmeza. Parece que no piensas cooperar voluntariamente. Al ver a Yuga liberar a su Pokémon, Cazadora J comentó. Simultáneamente, ella y su compañero masculino liberaron su propio Pokémon. Cazadora J envió un Ariados. Su secuaz liberó un Crobat. Ariados. Tipo. Bicho veneno. Habilidad. Francotirador. Género. Femenino. Potencial. Verde. Nivel. 61. Movimientos. Danza espada, foco energía, púas tóxicas, pin misil, picotazo veneno, disparo de mora, cara susto, persecución, puya nociva. Crobat. Tipo. Veneno volador. Habilidad. Fuerza mental. Género. Masculino. Potencial. Verde. Nivel. 42. Movimientos. Veneno X, supersónico, mordisco, ataque ala, tajo aéreo, colmillo veneno, rayo confuso, mal de ojo. Tras revisar la información de los dos Pokémon que tenía delante, Yuga suspiró. La Cazadora J estaba a la altura de su futura reputación como líder de una notoria organización de cazadores. Este Ariados era excepcionalmente poderoso, acercándose ya al nivel de un miembro del alto mando. No me extraña que Cazadora J se atreviera a robar Pokémon sin miramientos. Con solo este Ariados, la mayoría de los entrenadores no tendrían ninguna oportunidad contra ella. Sin embargo, Yuga estaba completamente equivocado. Este Ariados era el Pokémon estrella del padre de Cazadora J. Su padre, líder de una organización de caza Pokémon relativamente grande en la región de Hoenn, falleció inesperadamente hacía poco. Cazadora J heredó este Ariados de él para intentar demostrar su valía como su sucesora. La muerte de su padre se produjo tras un enfrentamiento con Salamence, que Yuga y sus compañeros habían tenido en un tren. Desafortunadamente, todos los seguidores de su padre perecieron en esa operación, lo que provocó la disolución de la organización de caza. Los únicos miembros restantes fueron Cazadora J y su actual subordinado. Este subordinado era uno de los 3 individuos que Yuga había visto acompañando a Cazadora J en el tren. Lamentablemente, los otros 2 habían caído víctimas de la furia de Salamence. Recientemente, cuando se calmó la tensión por el incidente del tren, reanudaron sus actividades maliciosas. La introducción de los 2 Pokémon de tipo veneno del Cazador J fue desventajosa para Florges, de tipo Hada. Además, Ariados era significativamente más fuerte que Florges y Absol. Yuga sintió que le iba a doler la cabeza solo de pensarlo. ¿Por qué Cazadora J inexplicablemente apuntaría a sus Florges? La aparición de Cazadora J esta vez marcaría su última aparición antes del inicio de la serie animada. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.